No, veníamos a las risas porque los chiquilines venían jugando con una pelota, saltando. Los pozos de aire que empezaron a ver ahí, que eran relativamente chicos, atrás de cada pozo de aire era un ole, ole. Entramos dentro de un banco de nubes y me acuerdo que miro para la ventanilla y poco menos que al lado mío vi tierra, así como un montón de tierra. Que cerca de los picos, ¿no? Y a los pocos segundos o minutos probablemente, empezó el pozo de aire. Pozos de aire brutales, de decenas de metros, que era como si te dieras contra un hormigón, pegaba un golpe seco y como que rebotaba y crujía todo el avión. Uf. Ahí sí, ahí empezó el terror, pánico. Y yo miro por la ventana y veo los picos a 40 metros del avión. Y bueno, ahí me digo, nos la damos. De pánico y como que estás previendo que algo va a pasar, ¿no? Y cuando vinieron, el primer pozo de aire, ahí se sentaron los muchachos, porque ese pozo de aire tenía mucha más autoridad que el azafato. Nos hizo sentar a todos y abrocharnos los cinturones. De ahí ya no me gustó nada, no se veía para afuera. Y vino otro corcoveo, sí, de repente un segundo pozo de aire inmenso, que se fue el avión para abajo, parecía que iba a chocar contra la montaña de abajo. Y de repente se siente de la cabina de pilotos pidiendo, dame potencia, dame potencia. Está toda la potencia para no chocar de frente. Uy. Se sintieron los motores a fondo queriendo levantar. El avión quiso levantar la trompa. Ahí veníamos todos callados, ya nadie se reía, nadie hacía chistes. Y fue la explosión brutal. ¡Carajo! 2 o 3 ruidos juntos, rompe la cola. Yo veo perfecto el momento que el ala pega en la montaña. Y después siento un aire helado, un agua nieve que me baña toda la cara. O sea que en el momento que quiebra el avión, se hizo un vacío y entró la nieve, o el avión empieza a deslizar y levanta nieve. Imponente lo que fue la explosión. Se arrancaron del piso todos los asientos. Nosotros estábamos con el cinturón atado, volaban por el aire adentro del avión y se iban contra la mampara de los pilotos. Un silbido, solo va volando sin motores. Se había partido el fuselaje y de repente un gran panzazo, la nieve se siente deslizarse a una gran velocidad y el ruido de la chapa del avión contra la nieve es algo que no me olvido más. Esperaba el último golpe, que se acabe todo. Hasta que me puse así, a esperar el final. Estábamos todos pensando que en Chile en ese momento había una diferencia cambiaria impresionante, entonces la idea era ir a pasarlo bien y ser millonarios por 3 o 4 días. A los 19 años querés conocer el mundo. Era el viaje, ir a Chile era algo espectacular para nosotros en ese momento. Y era divertido, la idea era ir a salir con chicas, a comprar ropa, como se hacía en aquella época. Ese era el motivo principal del viaje. Y por supuesto que el viaje se hacía por un partido de rugby, pero iba una cantidad de gente que no jugaba rugby, entre ellos yo. Y en el de Carrasco llegamos como a las 6 de la mañana, a mí me pasó a buscar Marcelo Pérez Castillo y teníamos que verificar las listas. Fue muy difícil porque teníamos como 6, 7 lugares en blanco y ahí fue donde empezamos a presionar cada uno parientes y familiares para que llenen el avión. Nando llevó a la madre y a la hermana, Pancho Aval invitó a su tío, que era Javier Metol, o su primo, no sé si, y la señora. Jugadores de rugby como Marcelo Pérez Castillo invitó a otro amigo, Pancho Delgado lo invitó, creo que fue Costemale, que estudiaba Derecho, y también Numa Turcati. O sea que fue una cadena de azares que hicieron que gente que no tenía mucho que ver con el equipo nos acompañaran. Y era un ambiente muy
festivo, de mucha alegría. También ibas a conocer gente que no sabías quién era, es decir, los acompañantes los mirabas y decías, ¿quién será este? Era amigo de alguien, pero nada más. Y me acuerdo que cuando me despido de papá, le digo, quédate tranquilo que vuelvo. Y bueno, era toda una excitación y un ambiente totalmente de alegría, de todos felices, increíble, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que al día siguiente íbamos a estar empezar esa odisea tan dura, ¿no? Bueno, el vuelo hasta Mendoza, fuimos comentando todo lo que íbamos a hacer. Ahí en Mendoza nos enteramos que nos teníamos que quedar porque no se podía cruzar la cordillera y salíamos al otro día. Me acuerdo yo del viaje, me acuerdo muy claro cuando salimos de Mendoza. Además lo presionamos a la tripulación, a los pilotos, tienen que salir. Los pilotos nos dijeron, no, hay que hacer escala en Mendoza porque el tiempo está feo y es peligroso y la cordillera es peligrosa. Inclusive el piloto lo había cruzado 19 veces, sabía lo que era la cordillera. Así que bueno, nos dijo sencillamente eso, ¿no? Y creo que todos estamos también convencidos que la mañana siguiente la presión nuestra lo hizo salir. Entendieron un poco la presión y estuvieron buena gente en ese sentido, porque ellos por reglamentación no pueden estar más de 24 horas en un país ajeno. Entonces tenían que volver. Entonces le dijeron, bueno, entre la espada y la pared, y ahí hubo presión, fueron unos cuantos a presionarlos. Había llegado un avión que había cruzado por el Cristo, un avión inferior al nuestro, entonces decíamos, ustedes son una manga de cagones que no se animan, porque no. Tanto fue la presión que al final averiguaron y vieron que en el sur, en Malargüe y Curicó, era una parte un poco más plana y el tiempo estaba mejor, y bueno, arriesgaron a ir por ahí. Y llegamos al aeropuerto y estaban los pilotos de la Fuerza Aérea ahí, viendo si volvían a Montevideo o esperaban que el tiempo mejorase, porque no estaba bueno. Y los presionamos hasta que bajó un avión haciendo ruidos contra explosiones, humo, y un veterano con un overol todo engrasado. Le preguntamos cómo estaba el paso, había cruzado de Santiago recién. ¿Se puede cruzar ustedes con ese Rolls Royce que tienen de avión? Si yo crucé con este Fiat, me dice, pueden hacerlo. Y eso fue lo que convenció más a los pilotos, que decidieron salir, pero no directamente de Mendoza a Santiago, sino haciendo una U formada entre Mendoza, Malargüe, el Paso Planchón, Curicó, Santiago. Y entonces viajamos 1 hora y media, 2 horas, y en un momento el piloto nos dice, estamos arriba de Malargüe, miren las salinas, y ahora iniciamos el cruce, por favor, todo el mundo se ponga los cinturones, se sientan y vamos a iniciar el cruce de la cordillera. Ahí hemos empezado a atravesar la cordillera, ya prácticamente quedaba muy poco y de repente sale un señor, un oficial de la cabina, con un portafolio y una cantidad de planos o de mapas y nos dice, ustedes 4 vayan para otro lado. Y curiosamente del último asiento me paso al primer asiento del lado derecho, el primero de todos, que estaba vacío, estaban los 2 asientos vacíos. Y son esos segundos que te cambian vida o muerte, ¿no? Te preguntás, es decir, me he preguntado a lo largo de los 50 años, ¿por qué? Y ahí, ni bien entró en la cordillera, iniciamos el cruce, se tapó de nubes, no veíamos nada por la ventanilla, pero todos íbamos en una fiesta, contentos y que no pasaba nada, hasta que en un momento sentimos que el avión dobla, se escora un poquito, dobla y empieza a descender. ¿Viste cuando vas en los aviones y estás llegando al aeropuerto que sentís como una inercia, que te vas para adelante, bajan la potencia de los motores? Y sentimos eso, y empezó a descender. Y entró a rugir y paró la caída. Y empezó a subir lentamente, me parece. Trepidaba y los motores rugiendo, eso lo recuerdo vívidamente. Y cuando uno pensó, esto puede chocar, y Pancho Delgado me miró con los ojos de huevo duro, yo lo miré como diciendo que estamos en peligro, y de repente, ¡plá!, una bomba que explota. Empecé rezando un Padre Nuestro, que es la oración más importante que tenemos
los cristianos. Cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga, no la voy a terminar. Entonces dije, voy a rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté, todo esto pasó en segundos, y opté por el Ave María, que es la del medio que tenemos viste que Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Y empecé rezando el Ave María en el momento del impacto y terminé de rezar el Ave María cuando el fuselaje se detuvo. Y bueno, y ahí silencio sepulcral. Uno ya iba prendido del respaldo de adelante, esperando la muerte, que el choque frontal contra algo, y a ver cómo me moría a los 24 años. Puta, no tenía ninguna gana. Y le digo, Adolfo, ¿qué pasó? Nos hicimos mierda en la cordillera. Bueno, ahí empezó todo el drama y a tomar conciencia de que era real lo que estábamos viviendo, ¿no? Que no era un sueño. Casi todos estábamos así, yo por lo menos estaba con los ojos cerrados, apretados. Y, no, estoy durmiendo, es una pesadilla. Ahora empiezo a despertar y estaba en mi cama seguro. Y a eso, ver eso fue horrible. Quise salir del asiento porque me pareció que no me había hecho nada, pero no tenía el zapato puesto. Entonces miré para abajo buscándolo y estaba mi mocasín allí, al lado de la cabeza, de la cara de la madre de Nando, que ya estaba muerta abajo mío. Se detiene el avión, llega a mi asiento a esa masa, asientos de atrás pegan contra mí, me apretan, me quedo apretado, quiero sacar un salto y me queda el pie apretado, en la rodilla acá quedo apretado. Yo pensaba, esto se explota, esto se prende fuego, tengo que salir de acá. Sentía por abajo manos que me agarraban, de compañeros que estaban abajo de esa masa, que me agarraban el pie. Y dije, en un momento salgo de acá, no podía salir, tenía el pie apretado. Y dije, me arranco el pie, pero de acá salgo. Y logré zafarme. Y cuando me zafo, pierdo un zapato. Yo cuento ese detalle, porque ahí cuando perdí el zapato, como que me vino una preocupación porque perdía un zapato. Y yo no me daba cuenta de lo que acababa de suceder, que nos acabamos de estrellar en la montaña a 4.000 metros de altura y que 18 de mis amigos estaban muertos en ese momento. Yo decía en mi cabeza, increíble, sigue habiendo vida después de la vida, porque nadie que choca a 600 kilómetros por hora contra una montaña vive, y menos en un avión. Así que yo tenía una percepción de conciencia, no sabía dónde estaba, si en el cielo, en el infierno. Cuando abrí los ojos, estaban todos los asientos como escamas, tac, 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 contra la mampara adelante. Y doy un paso para atrás y me caí como una moto de agua. Atrás mío se partió el avión, o sea, caí en la nieve, con la nieve por la cintura, y miré para arriba, adentro de una nube, por donde se deslizó el avión. Los oídos me chiflaban, porque se nos rompieron los tímpanos, y bueno. Hacía unos segundos estábamos a las risas y ahí estábamos en manga de camisas en el medio de la nada. Además estaba nevando. Y fue horrible eso, porque fue el primer contacto que tuvimos con la muerte, con los heridos, con los gritos, ese primer momento fue brutal. La situación era un desastre, heridos por todos lados, muertos por todos lados, sillones por acá, todo, y aparte un boquete atrás, el avión partido al medio. Pero honestamente debo decir que yo esta historia la viví más como una aventura que como un drama. Fíjate vos, yo no sé si es un mecanismo de defensa que tiene la cabeza, pero yo me acuerdo que el comentario, cuando logro salir afuera, estaba François sentado arriba de una valija, fumando, y me dijo, Carlitos, la quedamos. A 4.000 y algo metros de altura no hay oxígeno, el cuerpo pesa mucho más, el aire no te entra, te sangra la nariz, los oídos, la mente te actúa en cámara lenta. Así que cuando pude subir para arriba, vi que estaba solo, no había nadie, estaban todos los asientos así. Y voy a avanzar y miro si estaba la madre parrado. Me agacho y le tomo el pulso en la carótida y vi que estaba muerta, así que tuve que avanzar y saqué el primer asiento, ¿sí? Y ahí apareció Canesa, medio boleado, y ayudame, y con Roberto empezamos a sacar asientos. Y en ese momento fue uno de los momentos de mayor
miedo y una sensación de que estás perdido en el medio de esa inmensidad que estábamos, que habíamos caído con una pierna quebrada. Yo decía, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a poder subsistir con esta pierna así? Y bueno, y el pánico que te da en ese momento fue muy fuerte para mí en ese momento, y ahí Gustavo y Roberto me ayudan a salir. Salí y no podía creer, miraba parado en la nieve, yo estaba como estoy ahora, de camisa, de manga de camisa, parado en la nieve, sin zapato. Me encuentro con mi amigo Roberto François, le doy un abrazo, él estaba con el cigarrillo, fíjate que además él se parte donde estaba sentado él, el avión, él se saca el cinturón, el asiento de él no se soltó, fue el único que quedó pegado al piso. Él se suelta, da un paso al costado y sigue fumando parado en la nieve. Le doy un abrazo y me dijo una frase célebre que me dijo, Roy, de aquí la quedamos todo. Yo estaba todo mojado, miraba alrededor y había gente muerta, gente tirada, sangre, chicos que le faltaban pedazos, un desastre lo que veía. Y te cuesta mucho pensar que no es un sueño lo que estás viviendo, es terrible, es muy, muy difícil que la cabeza se pueda ir adaptando a esa velocidad que se van dando las cosas. Tuve que ir por el costado a ver los pilotos porque había uno que hablaba, que hacía ruido, para pedirle alguna información. Así que nos dijo, pasamos Curicó. Y bueno, esas son las palabras que no me olvido más de lo que nos dijo el piloto en ese momento, ¿no? Una persona que se está por morir, y nos dijo, nos dijo tres cosas. Quédense tranquilos que mañana nos vienen a buscar. Después se refirió a lo que había pasado, al error. Y la tercera cosa que me dijo fue que atrás de él había un portafolio con un revólver que se lo alcanzara. Y yo dije, no. Es muy difícil porque acá te estás riendo, cantando, y en un segundo esto es muerte. Vivir ya es un milagro. Y ver quién está vivo, quién está muerto, con toda esa adrenalina, es muy rápido y la mente queda como trancada, no sé si es porque es un mecanismo de defensa, la adrenalina, todo, está todo para que te muevas. Y el dolor, el pánico, todas esas cosas son tan grandes que ya no hay más miedo, porque vivís adentro del miedo. No hay nada que no sea miedo. Cuando quise acordar, estábamos parados en la mitad de la nieve, en la mitad de un valle, y bueno, y estábamos ahí, y había que realizar la situación en la cual estábamos, y de ahí fue donde surgieron los primeros liderazgos, vamos a decir, que fueron diferentes personas en diferentes momentos, los que fueron líderes en ciertas actividades, ¿no? Y ahí aparece una figura que también en el rugby es importantísimo, que es el capitán, es decir, Marcelo Pérez del Castillo como capitán, en esa situación espantosa, porque si vos lo mirás, era un caos brutal, con muertes, con heridos, con gente que andaba de un lado para otro, y él asume ese capitanazgo y empieza a ordenar, empieza a decirle a uno, hacé tal cosa, sacá aquel, trae esto, vamos a ordenar aquello. Es decir, me dio a mí, y creo que a los otros también, una seguridad muy grande, tener a alguien que diera órdenes, y ahí empezó a funcionar el equipo de rugby, es decir, empezó a funcionar como equipo dentro de la montaña. Fue el infierno. Para los que creemos que el infierno existe, nosotros esa noche vivimos en el infierno. Fue impresionante porque había tormenta, no había luna, no había nada, o sea que la oscuridad era total. Nos metimos adentro del avión como pudimos, entre los muertos, entre los fierros, entre los asientos rotos, entre los heridos. Y esa noche horrible, espantosa, fría, larga,
desesperante. Yo nunca encontré un lugar para acomodarme, ¿no? Me acuerdo también como si fuera hoy, desesperante. No podía sentarme en ningún lado, acurrucarme para esperar que pasara el tiempo. Yo tenía la sensación de que mis primos estaban lejísimos y les hablaba a los gritos y de repente los tenía a menos de medio metro. Lo que pasa es que de noche no ves nada y diciéndoles todo el tiempo, no se duerman, que yo pensaba, se duermen y nos congelamos todos. Digo, había que mantenerse vivos, despiertos. Horrible, porque no nos habíamos podido acomodar, no habíamos podido cerrar demasiado el avión y estábamos con miedo a que se durmieran y te congelaras. Yo me acuerdo que yo no dormí, casi nadie durmió. Pero les hablaba a los más allegados míos para que me contestaran. Yo dije, Daniel, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás despierto? Sí, estoy bien. Coche, ¿dónde estás? Estaba en la otra punta. Sí, estás bien, estoy bien. Viste, el miedo es que se congelaran, te vas, medio te dormís y se te empieza a congelar el cerebro. Esa noche fue como decimos a veces, fue dantesca, ¿no? Fue una noche interminable, pensamos que nos íbamos a morir, un frío enorme, no estábamos preparados ni abrigados para soportar una temperatura como la que soportamos, y en definitiva lo que nos ayudó fue el calor humano. Se sentían gritos de noche, no dormimos en toda la noche, nadie pudo dormir. Yo a mis pies tenía un chico que le faltaba un pedazo de cara y hacía un ruido que se atoraba. Yo no tuve el coraje de agarrarlo, de apretarlo, de decirle unas palabras, me daba miedo, yo miraba para el costado, trataba de no mirarlo. Y el frío era brutal, la única forma de sacarte del frío era abrazarte a otro chico, cuerpo contra cuerpo, y golpearte, y esperar minuto a minuto que pasara la noche, porque era impresionante, los gritos que se sentían. Digo, realmente era un infierno, porque había heridos por todos lados, muertos de frío, muertos de sed, muertos de miedo. Vos pensás, un chico de 18 años, yo estaba sin un malcriado como era yo, sin mi mamá, sin mi papá, yo tenía niñera en esa época. Así que imagínate, que era la que me había hecho la valija para irme de viaje, o sea que yo no servía para nada, esa es la realidad de la historia. Y yo me encontraba ahí despojado de todo, muertos de frío, muertos de miedo, porque esa es la verdad, muertos. Yo nunca había visto un muerto en mi vida. Me acomodé en una hamaca que estaba de costado ahí, que parecía una camilla, y al rato se subió otro conmigo y ahí conocí a Roberto Canessa. Y pasamos la noche abrazados, dándonos calor el uno al otro, pensando que no íbamos a ver un nuevo amanecer, que nos íbamos a morir congelados, pero vimos un nuevo amanecer y ahí también otro cambio, fue el asombro de estar vivo. Y de repente vi que aclaraba por las ventanitas sobradas y digo, está amaneciendo. Oh, Roberto, está amaneciendo. Entonces nos bajamos y empezamos a salir para afuera, pues estaba todo abierto, no habíamos tapado nada. Todos con nieve en la cara, en la ropa, porque no habíamos tapado el buraco donde se quebró. Y salimos y vimos el amanecer, que el sol pegaba en las montañas más altas, ¿verdad? Y acá abajo era mucho más oscuro, frío, como la Gran 7. Y entramos al rato a sacar muertos para afuera para lograr espacio, tratar de tapar ese buraco para refugiarnos adentro, esperando que nos vinieran a buscar, por supuesto, ¿no? Nosotros no hicimos nada, no tenemos la culpa. Alguien nos va a venir a buscar, este avión estará lagrando señales. Y bueno, al segundo o tercer día de estar en la montaña yo encuentro esa radio, que no sé de quién era, sinceramente, y tenía tiempo, la desarmé, vi todo lo que él me había explicado y demás, y me fui al avión, busqué en el avión un cable más largo desde la cabina hasta donde se había partido, que se había cables colgando, saqué el cable más largo que encontré, lo pelé, lo torneé, hice todo el trabajo ese, en la punta del otro cable le puse una especie de fierros y hice un símil antena, y ahí empezamos a escuchar. Los primeros días se escuchaba muy poco, se escuchaban ruidos, interferencias y demás. A medida que fueron pasando los días, nosotros fuimos aprendiendo que cuanto más temprano prendíamos la radio, menos interferencia había,
Y entonces teníamos que salir cada vez más temprano para escuchar, y bueno, al principio empezamos a escuchar alguna emisora de radio chilena, noticieros, todos hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Yo siempre pensé, digo, bueno, 1 o 2 días, nunca se me ocurrió que íbamos a pasar 72 días ahí. Estaba convencido, mismo iba a mi capitán Marcelo y le decía, Marcelo, creo que fue el 2.º día, le digo, nos vienen a buscar, quédate tranquilo, me decía, seguramente estén preparando el rescate. Te diría que los 2 primeros días, hasta el 3.er día tuve esperanza, sí, totalmente, cada ruido que sentíamos algunos sonidos de avión, pensamos que nos venían a buscar, o los picos esos, que pensé que eran rescatistas, pero ya después del 3.er día, digamos, oíamos por la radio, así, nos conectamos con la civilización y nos damos cuenta que ya no nos iban a encontrar, si en los primeros días nos habían encontrado. Así que ahí empecé a perder las esperanzas y ya pensar en cómo seguir viviendo ahí y ya pensando en la salida cuando el tiempo lo permitiera, ¿no? Y la nieve. Los primeros días, esperando que nos vengan a rescatar. Al 2.º día pasa un avión, nos pasa por arriba. Los ilusos pensaban que nos había visto y que movió las alas. Los otros más realistas dijimos, si nos vio, aunque sea, hubiera hecho un giro o algo. O sea, que no se lo crean, no nos vio. Al día siguiente no hubo nada y al otro día no hubo nada. Entonces mi cabecita descartó, no nos van a buscar. Yo al 2.º día ya dije no nos vieron, porque al 3.er día Adolfo se aleja del avión como 300 metros y cuando vuelve me dice, mirá, desde ahí el avión no se ve. O sea que desde allá arriba era imposible que nos vieran. Y bueno, lo empecé a comentar, no nos vieron, no nos vienen a buscar, y ahí vino Marcelo y me dijo, te pido por favor que no hagas más esos comentarios porque tirás abajo el grupo. Y evidentemente era cierto lo que estaba diciendo, digo. Y yo para el grupo era un pesimista negativo y después fui un realista, pero en definitiva era verdad lo que me decía Marcelo. Porque los más chicos estaban convencidos de que nos iban a venir a buscar y estuvieron convencidos hasta que escucharon la noticia en la radio. Hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo. Ahí fue que gritamos, nos tiramos y en un momento yo de vuelta me pongo la radio para ver si era real y el locutor estaba diciendo, y se estima que para fin de enero del año que viene o mediados de febrero se podrán ir a buscar los restos. Nosotros éramos los restos, nos daban por muertos. Fue terrible. El sentir que el mundo no te buscaba más, no había nadie buscándote. Esa sensación es impresionante cuando vos salís del avión y ves todo blanco y acabás de escuchar, nadie más me busca. Y vos mirás y decís, ¿y yo de acá cómo me voy? ¿Cómo salgo de esto? Con una montaña enorme, el soñado enfrente, con todo ese valle nevado y nadie me busca. Ahora estoy por las mías, acá en la montaña. En el día 10. En el día 10, porque el encargado de escuchar, había una radio, una espica, que Nicoliche era el encargado de había que escucharla afuera del fuselaje. Y Roy, era el ingeniero, había diseñado una antena para escuchar. Ahí hay mucha estática, no se escucha bien. Y entró dentro del fuselaje y se dirigió a mí. Gustavo Nicoliche era mi amigo, pero se ve que yo era el más chico a quien más tenía que proteger. Y me dijo, che, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Si acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor del informativo dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Lo quería matar. Imagínate, ese chico malcriado y caprichoso le dicen, buena noticia, que no nos busquen más. Y él me dijo, Carlitos, me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Le digo, pero si no tenemos nada, y tenemos que encontrarlos. Y ahí cambia la historia y se convierte en la historia. Digo, para mí la historia es, hasta el día 10 es una historia en la cual la actitud nuestra era una actitud de espera. Y de ahí en adelante cambia y empezamos a actuar. Y tal vez ese fue el mayor emprendimiento de nuestras vidas, ¿no? Generar esa conciencia y esa determinación de que íbamos a poder
superar lo que estábamos viviendo por nosotros mismos y resolver el tema nosotros mismos como fue la realidad, ¿no? Bueno, pues no nos sentamos a esperar que nos vinieran a buscar, eso fue lo bueno. No nos van a venir a buscar, así que tenemos que salir por nuestros propios medios. Y ahí empezamos con la mente de salir. Parrado se quería ir ya, en octubre, caminando con la nieve por acá, no podía. ¿Cómo hubiese sido la historia si no hubiésemos escuchado esa noticia? ¿Entendés? ¿Hasta cuándo hubiésemos seguido esperando? Esperando a hacer cambios, a determinar, a hacer cosas, a limpiar el avión, a emprolijarlo, a sacar todos los asientos, sacamos las mampanas, hicimos más lugar, cueríamos todos los asientos, organizamos equipos para rotar, para entrar, equipos que hicieran el agua. Era un equipo organizado, trabajando por un objetivo que era salir del infierno. Y bueno, de ahí empieza todo el tema de la comida. Lo comentamos con Eduardo, con Marcelo, que era el capitán, y se fue desparramando hacia los más jóvenes. Pero eso fue el día 4. Y al final nos habíamos convencido que era la única solución que había, porque si no iba a ser un suicidio colectivo. Pero había que tomar la decisión. Lo único que había era hielo y roca. No había líquenes, no había raíces, no había gusanos, no había nada. Hielo y rocas. Quisimos comer suela de zapatos y es imponente, no se puede. Quisimos comer cigarrillos, en realidad hacer un té con tabaco. Había uno de los chicos que trabajaba, el padre tenía una tabacalera muy grande, se llevamos una cantidad de cigarrillos para regalos a los chilenos que estaban con escasez y demás. Hicimos un té de tabaco porque decía que tenía zanahoria, remolacha y demás, y es intomable, no se lo recomiendo a nadie. Comíamos pasta de diente, que era como un sabor que nos daba, pero también la pasta de diente tiene leche de magnesia y eso nos daba diarrea y nos hacía mal. Teníamos 2 tabletas de chocolate que las fraccionábamos en pedacitos muy chiquitos y eso era lo único que tuvimos durante esos primeros días. Hasta que al final empezamos a decir, acá nos morimos. Y si había una cosa que yo tenía claro con mis 20 años en el medio de la montaña, que yo no me quería morir. Yo no me quería morir. O sea, de frío no se murió nadie. De sed tampoco, porque al principio comíamos nieve. Pero la nieve te enfría tanto que después se te inflama y no puedes tragar saliva. Y es una sensación horrible no poder tragar saliva, es un movimiento involuntario, ¿verdad? Que lo haces cada 2 segundos. Pero nos íbamos a morir de hambre porque no había que comer. O sea que era imprescindible alimentarnos, ¿no? Y después de buscar todas las posibilidades, que no había nada, empezamos a pensar varios, que la única proteína era esa. Y eso fue cuando Adolfo volvió justo de esas expediciones, que me acuerdo con quién fue que las hizo, volvió hecho pelota, con la poca alimentación que tenían, agotado, y ahí me comentó, vamos a tener que comer los cuerpos, es lo único que tenemos, las únicas proteínas posibles, y si no, dentro de 2 días ya no vamos a poder ni movernos, ni pensar, ni nada. Entonces esa noche dormíamos todos apretados en el avión y yo justo me tocó dormir al lado de Daniel Fernández, mi primo mayor que yo, y veo que estaban todos en silencio y le digo despacio, porque ya la idea me estaba matando. Le digo, Daniel, yo creo que acá si no comemos los cuerpos nos vamos a morir todos. Y me quedé esperando a ver qué me decía. Me dice, no, sí, yo también estoy pensando lo mismo. Y digo, ¿cómo está? Que sí que no estoy loco, que se está generando esa opinión, estamos empezando a sentir que o hacemos algo o nos morimos. La opción ahí era o hacer un grupo grande y salir caminando al loco. Otros querían esperar porque no creían que no nos iban a buscar, van a venir. Entonces que se dio una especie de contradicción. Pero el 5.º día, el 6.º día y el 7.º día se armó un grupo de los que estábamos convencidos que había que tomar la decisión. Y otro grupo que nos decía que éramos unos sacrílegos, que cómo íbamos a hacer ese disparate, cómo ibas a cortar un cuerpo y comerlo, es una locura, una antropofagia. Ese tabú lo tenía muy marcado. Y creo que muchos nunca lo hubieran hecho. Y bueno, después que se discutió bastante, hicimos
como una especie de votación. No hubo votación, pero ya más o menos veías que más de la mitad estaban de acuerdo en que hiciéramos eso, en que cortáramos de un cuerpo. Entonces ahí salí yo con Canessa y Servino atrás mío y cortamos con un vidrio. Nos corté un pedazo de cuerpo, lo probamos, le dijimos, bueno, está, hay que animarse. Le contamos a los demás lo que habíamos hecho, eso fue el 8º día. Y así fue. Bueno, por suerte en esos 2 días algunos fueron, otros se resistían, y después vino el bombazo de la noticia que no nos buscan más, y bueno, ahí, ahora estamos solos, no nos buscan más. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguir así pidiéndole a Dios que nos saque o actuamos? Y ahí fue lo que costó, pero todos aceptaron la idea y bueno, después que lo aceptás, te vas acostumbrando y deja de ser tabú. Vas a hacer una cosa que te ayuda a sobrevivir. El primer comentario se lo siento a Nando, que yo me iba en una expedición a tratar de buscar la cola del avión y le digo, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer ahí que guardábamos 2 chocolates y nada. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como el piloto. Quizás es un sentimiento natural. Él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto, que era el responsable. ¿Qué es lo lógico? Como yo le digo en las conferencias, es el camino que hubieran tomado todos. Primero contra el responsable, después finalmente será contra tu amigo más íntimo, digo. Y yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición y me quedé en una parte con Adolfo Strauch y le digo, che, Adolfo, yo tirar verdes para recoger maduras, a ver qué decía Adolfo. Pero fíjate, es un acto de cobardía mío. Le digo, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. Fue un shock brutal el sentirlo, porque por mi cabeza no había pasado, pero ni remotamente. Sé que algunos sí había tenido alguna idea de esas, pero ni remotamente quedé absolutamente choqueado, porque estabas hablando de tus amigos, de tus compañeros de clase, con los que habías entrenado la semana anterior, y te estaban diciendo, nos vamos a alimentar con ellos. Era una locura. Pero por otro lado, el hambre brutal que habías tenido durante esos casi 10 días, el morirte de sed, el sentir esa sed brutal a pesar de que te metías nieve en la boca, creo que fue como que todo te fue llevando a tomar esa decisión, que era una decisión de vida o muerte, que en realidad ellos si hacen el planteo, sos vos el que tomás la opción. Y nos costó mucho al principio, es decir, estabas venciendo un tabú humano y estabas venciendo un tabú de colegio, de amigos. Estabas rompiendo con todo lo que era algo que se podría decir tradicional en la sociedad. Te estabas borrando todo y diciendo, bueno, acá el único camino que hay es este. Y realmente era el único camino, era imposible que hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por los cuerpos de nuestros compañeros. Fue difícil, para algunos más, para otros menos. Fue un pacto de solidaridad entre todos nosotros, en el cual nos comprometimos a que si necesitaban usar nuestros cuerpos para poder contar a nuestros padres y a nuestras familias lo que nos había sucedido, pudieron utilizarlos. Eso fue tal vez uno de los pactos más importantes que hicimos entre todos nosotros. No matamos a nadie para sobrevivir. Lo que usamos fue los cuerpos de nuestros amigos muertos y hubo gente que le fue más fácil y más difícil. Para mí fue fácil, no fue difícil. Hicimos un pacto ahí, donde se mostró el amor entre los hombres. No nos agarramos la mano ni nada de eso. Pero dijimos, si yo me muero, ustedes disponen de mi cuerpo, y viceversa. Y fue muy duro, fue muy difícil porque eran nuestros amigos, fue muy difícil porque no teníamos las herramientas, fue muy difícil, los chicos que estudiaban medicina fueron los que se ocuparon de cortar y demás, que no era una tarea fácil, te puedo asegurar. Mucha gente dice, se salvaron porque se comieron los muertos. Digo, no, nos salvamos porque salimos caminando, pues salimos a decir, o sea que es una parte, si esta historia es tan impresionante que mucha gente
que no la conoce le impresiona eso. Entonces vos, si esto te impresiona, vos no sabés lo que es el frío, lo que es dormir entre los muertos, lo que es la desazón, sentir que morirte es lo más probable. Nos ofrecimos unos a otros. Si me acuerdo de decirle a Marcelo, yo no sé si voy a hacer tu alimento o tú el mío, qué más lindo. Y bueno, eso fue lo que realmente nos terminó de convencer a todos. Momentos importantes de mi vida. Que era la vida o la muerte, además, ¿no? Resolvíamos hacer eso o nos moríamos directamente, ¿no? El correr de las horas, el paso del tiempo es durísimo. Entramos creo que a las 3 de la tarde al avión y volvíamos a salir al otro día a las 10, 11 de la mañana. Encontrar esa misión, ese rol en la cordillera, era fundamental. Y bueno, todos tuvieron eso que nadie lo podía haber hecho. Y si él no hubiera estado, de repente se caía todo el sistema. Creamos una sociedad realmente con lo que teníamos, que no era nada más que nosotros mismos, nuestra inteligencia. No teníamos recursos materiales, prácticamente nada. La nieve, que al principio ni siquiera podíamos derretirla para hacer el agua, pues era muy frío y además llena de querosén, y no teníamos alimentos. Hubo gente que se encargó de la comida durante 72 días. Hubo chicos que se encargaron de limpiar el avión durante 72 días. Y hubo otro grupo que se dedicó a caminar. Pero sin embargo, el conjunto de todo eso hizo posible que 2 o que 3 pudieran salir en su momento. No caminé durante los 72 días. Me arrastré. Me arrastré en uno de los salvadones que tenían los asientos del avión y con la pierna sana me iba empujando para allá atrás. Y yo salía por mi propio medio del fuselaje. Por ejemplo, los que hacían agua eran los que tenían el fémur partido y salían del avión arrastrándose y se sentaban, y entonces había un grupo que les llevaba nieve y ellos controlaban que el derretimiento de esa nieve cayera en el recipiente, en la botella o en lo que fuera. Y esos fueron agarrando sus funciones. Otros se encargaron de los recubrimientos de los asientos, que eran las frazadas, se encargaron de secarlos todos los días, de ventilarlos, de poner los almohadones en su lugar para cuando volvieras a dormir estuvieran cómodos. A mí me tocó ser el tapiador, fíjate que teníamos hasta títulos, tapiador oficial. Yo tapiaba el avión todos los días, a lo largo empecé a tapiarlo después de un proceso empecé a tapiarlo porque yo tenía una cierta habilidad para que las cosas calzaran, las valijas y todo. Y tenía el título de tapiador oficial, o sea, y cada cual tenían un rol y fuimos muy respetuosos de los roles. O sea, así como Roy era el ingeniero, estudiante de primer año de ingeniería, o Adolfo era el inventor. Digo, cada cual tenía un rol, y muchos no tenían ningún rol porque no aportaban. La verdad sea dicha que yo les digo amablemente en mi libro, los jubilados. Yo era el que cortaba los cuerpos y repartía la comida. Nadie se le ocurría ir después y cortar para él, o los cigarrillos. Bueno, yo sigo siendo un vicioso todavía y para el que fuma quedarse sin cigarrillos es horrible. Y sobre todo en esas circunstancias. Y los cigarrillos no estaban guardados en un ropero con llave y yo abría y sacaba y repartía. Estaban ahí. Si alguien iba y agarraba una caja de cigarrillos, yo capaz que no me daba cuenta. Pero a nadie se le pasaba por la mente hacer una cosa de esas. Y eso fue muy natural, como se fue organizando la Sociedad de la Nieve, ¿no? Cada uno fue poniendo el máximo que podía para hacer lo que podía hacer mejor. Eso era todo rutinas muy organizadas. Rezábamos el rosario, y al rezar el rosario, por más que había gente que no era muy creyente o no, era como una cadena que te mantenía en la vida. Era lo único que nos quedaba, ¿entendés? La esperanza de que Dios, el de arriba, nos diera una mano. Que era como que te ibas adormeciendo rezando el rosario. Pero la noche para mí tenía un cierto atractivo, sobre todo al final, porque yo era un obseso por mirar la luna
porque pensé que mi madre la podía estar mirando, era el único vínculo que teníamos. Pero era un ambiente tenso, era un ambiente, te estaba jugando la vida, es decir, cada uno de los que estábamos ahí nos estábamos jugando la vida a cada instante, de repente te pisaban o algo y volaba un piñazo, pero fueron ocasiones muy, muy puntuales y que después, bueno, tratamos de controlar más la situación explosiva, pero no hubo peleas. Es decir, tampoco hubo grandes discusiones, que eso fue algo muy bueno porque hubo un objetivo común y todos se plegaron a eso. Tuvimos que construir una sociedad solidaria. Los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas. La primera norma era que estaba prohibido quejarse. ¿Por qué estaba prohibido quejarse? Porque el caos, cuando es total, solo se puede mejorar. Vos cuando estás en el último infierno, solo podés mejorar. Y para mejorar, tenés que aceptar la realidad tal cual es. Si vos me preguntás cuál fue la peor parte del accidente, fue la avalancha. De repente apareció, sentimos ese temblor imponente y la avalancha que nos tapó todo, se metió dentro del fuselaje, nos comprimió. Estábamos tranquilos dentro del fuselaje y en determinado momento sentimos como un temblor, como si una tropilla de caballos viniera a 200 kilómetros por hora cabalgando hacia nosotros y lo que estaba cabalgando era una avalancha, ¿no? Retumbaba el piso, una cosa, y esto que además fueron 2 segundos, sentí eso que vibraba y en el segundo siguiente ¡bum!, sentimos como una especie de explosión. Bueno, nos tapamos, prendimos un cigarrito, se veía en las bracitas, ¿no? Y de repente el ruido ese infernal que parecía que venían a tropilla caballos a todo galope, soltados, tendido, y uno se incorpora un poco para ver qué es ese ruido tan extraño. Y de repente ves que todo el boquete que habíamos tapado con puertas, con nieve, con valijas, todo eso hace como una implosión, no es ¡pa!, como el choque, sino ¡pah!, te roba el oxígeno y te cae arriba y te aprieta y vos levantás los brazos para protegerte y se consolida más y quedas adentro de un hielo. Yo en un momento siento algo me aprieta en la cara, no sabía lo que era, ¡pum!, una cosa así, ¡cuc!, ¡cuc!, y sentía un ruido, ¡cuc!, la nieve cuando se queda quieta, ¡cuc!, ¡cuc!, como se va apretando. Y ahí fue un instante, un segundo, que yo al sentir eso pego un salto y pude sacar mi cabeza. Y cuando saco la cabeza y miro, estaba la mitad del avión tapado de nieve. Estaba yo solo, había un chico que dormía colgado en una especie de hamaca que le habíamos hecho. Él me miraba con cara de loco. Y yo ahí pensando, lo primero que me viene a la cabeza es, se mueren todos y quedo yo solo en este avión. Y ahí entra la avalancha, después hay otra avalancha enseguida después y quedaron todos tapados. Yo lo miraba desde arriba y ahí la desesperación fue enorme. Ahí Roy, que fue el primero en salir, empezó a abrir agujeros en la nieve. Y saco la mano y toco y había nieve. Entonces me doy vuelta y digo, ¿quién está jugando con nieve? Cuando miro así, porque estaba como te estoy mirando y el avión estaba así de costado. Atrás mío estaban la camilla esa alta. Y mira, estaba todo tapado de nieve, había hecho como un bajón y había subido sobre el lugar donde yo estaba. Y los 3 que estaban en la camilla, me acuerdo que se habían incorporado, me miraban y no emitían sonido. Me tiro del lugar donde estoy y empiezo a escarbar con una desesperación brutal. Estaba escarbar, las manos se me congelaban, empiezo a ver manos que empiezan a salir, escarbaba y les hacía un agujero para tratar de que siguieran respirando e ir a buscar a otros. Por el agujero donde yo había salido, que había quedado el agujero, empiezan a salir chicos que estaban a mis costados y cada vez más éramos más escarbando y tratando. Era una carrera contra el tiempo. Nosotros sabíamos que cuanto más tiempo estuvieran apretados, tapados con la nieve, se morían. Yo estuve muerto cuando la luz, y estuve muerto, no sé, 1 minuto, no sé cuánto duró, pero estaba fuera de mi cuerpo. No sentía el cuerpo, desapareció y quedaba solamente un pensamiento. Estaba flotando en una especie de nirvana, que supongo que es el cielo eso, una especie de felicidad. No importaba ni el futuro, ni el pasado, ni nada, vivías un presente intenso flotando. Era lindísimo.
Me duró 20 segundos, hasta que me pisan al costado y me aprietan la cabeza y pude sacar una mano y me rescatan. No, para mí fueron media hora, una hora, todas las cosas me pasaron por la cabeza en ese momento. Al principio sentí pavor de que se me acababa la vida después de todo lo que habíamos luchado y nos habíamos salvado del accidente, del impacto. Después empecé a sentir como nostalgia de dejar la vida, una tristeza, todos los proyectos que tenía, qué tristeza horrible. Y nunca más ver a los viejos, mis hermanos, mis amigos. Me disculpé de mis padres, hice todo lo que pude, viejo, discúlpenme, pero me estoy muriendo. Y después empecé a sentir un tremendo placer, inconmensurable, inexplicable, intransmisible placer físico, mental, de todo tipo, una cosa 100% placer intenso, que iba hacia algo. Nunca vi esos túneles de luz, nunca lo vi, pero era como un magnetismo que me llevaba a una cosa totalmente placentera. Hasta que llegó un momento que pensé que estaba muerto, ¿no? Qué increíble, ¿no? Haber vivido esas cosas. Estaba convencido que estaba muerto, yo había pasado la línea y con tremendo placer. Después que ya me despedí de los viejos, me disculpé, pasé todo el proceso de miedo y de nostalgia y de pena, y bueno, está, ¿sí? Este placer que magnífico, no tener que seguir luchando en la cordillera. Y ya cuando estaba en ese instante probablemente estaría 30 segundos de morirme de verdad, ¿no? Supongo. Porque estaba prácticamente sin nada de oxígeno. Y ahí fue que Adolfo empezó a moverse, Roy lo había ayudado, se empezó a aflojar todo hacia la derecha y respiré de vuelta. También fueron fracciones de segundo con una angustia, quería quedarme ahí hacia donde iba, desesperadamente, y bueno, volví a la cordillera. Y es desesperante, y me voy a morir de vuelta en 16 días, con los mismos 24 años, pero esta vuelta asfixiado. Y no, cuando me estaba muriendo, que encontré la mayor paz que en mi vida sentí, hasta ese momento me encontré con mi padre, se había muerto hacía 6 años y era el ser que más extrañaba, ¿verdad? De los que no tenía. Y cuando iba a pasar con mi viejo, que me di cuenta estaba en un paraíso de paz y felicidad, donde iban los muertos. Y en ese momento el pie de Fito, que lo había sacado de mi axila y me lo había puesto en la cara para presionar y sacar, pudo sacar una mano para afuera, y Roy Hadley, que no había quedado sepultado, vio la mano, fue y lo sacó a él, y entonces sacó el pie de mi cara y dejó un túnel y entró aire de vuelta como un bebé recién nacido. Con un grito volví a respirar y le dije a mi viejo, nos vemos más tarde. Y ahí empezaron 3 días de infamia, todos apretados, todos juntos, bajo la nieve, vivos y muertos, en un hoyito con oxígeno. Y quién decide quién muere y quién queda no se sabe, pero hubo gente que sobrevivió muchos minutos bajo la nieve y hay gente que no. Te cae otra vez el mazazo y la otra prueba. Como dice Roberto, no es que tal cual, éramos como unos cobayos en un laboratorio. Nos probaban a ver cómo hacían hasta qué punto aguantábamos, y bueno, y seguíamos y salíamos. Porque no teníamos alternativa, porque era o morirte o seguir peleando. Y yo creo que el ser humano, y esto yo creo que el ser humano sano, con ganas de vivir, pelea hasta la muerte, hasta el final. Y eso no teníamos alternativa, había que seguir peleando, ¿entendés? No había otra. Empezó a surgir un gran amor en el comportamiento, sobre todo, más que en el sentimiento, en el comportamiento humano, de uno para el otro. Fíjate que nuestra historia es una historia de lucha contra el no, permanentemente. Primero el accidente, después recibir la noticia de que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros muertos, la avalancha, cuando estábamos recuperándonos, vino una avalancha y murieron 8. Encontrar la cola, después encontramos la cola y no pudimos hacer funcionar la radio, que ahí estaban las baterías. O sea que la historia nuestra es una historia de lucha contra el no. El mérito de la historia fue que al no le dijimos que sí. Ese es el gran mérito que tiene la historia nuestra. Hiciste cosas que nunca pensaste que fueras capaz de hacer, en todo sentido. El sentir
que sos capaz de luchar contra esa adversidad sin saber si vas a ganar o no, sin saber si vas a tener éxito o no, pero con ese convencimiento de que tenés que lucharlo. Para los que teníamos fe, yo estaba seguro que no. Ir a los Andes no me iba a morir. Después que me salvé del accidente, que me salvé de la luz, digo, yo de acá salgo con vida, ¿no? Es cuestión de esperar y planificar. ...19 años, jugador de rugby, ninguno fumaba, solo una sal, lo que se dice, ¿no? Estaba en toda la potencia, yo miraba a los demás y evidentemente era el que tenía las mejores condiciones. Todavía arriba Arturo Nogueira me dice, ¿te das cuenta, Roberto, que yo soy un parásito? Tengo las piernas quebradas y dependo de tipos como vos que tengan el coraje de salir caminando. El coraje de salir caminando. Me pareció fascinante pasar de víctima a una actuación, a algo heroico, de esperar, de irte secando y muriéndote al lado del fuselaje, que era todo deprimente porque hacíamos nuestras necesidades alrededor y todo, a morir en la nieve blanca tratando de llegar. Eso era una idea que me encantaba. Y me dice Arturo, mirá, son 70 kilómetros que hay a Chile, más no hay. Y 70 kilómetros son 100.000 pasos. Si podés dar 100.000 pasos, vamos a llegar. O sea que yo tenía compromiso de caminar. Claro, salimos de mañana, 7 de la mañana, divino, era un día perfecto, el 10 de diciembre, la nieve está dura, chao muchachos, nos vemos allá en Chile, no sé qué, no sé cuánto, chan, a mediodía ya la nieve se pone aguachenta, te enterrás hasta el tobillo, después a las 4 de la tarde te enterrás hasta la rodilla, se tapa la montaña de sombra porque el sol se pone, te empezás a congelar, no hay donde poner la bolsa a dormir porque la montaña es toda así. Y te vas a morir. Y morir no es nada en la montaña. Te vas a morir, no va a pasar nada. La montaña hace millones de años que está. Si tú fuiste a molestar ahí y a morirte y a transformarte en inorgánico, porque la montaña es inorgánica, no es para vida ese lugar. Y a la mañana siguiente te levantas de vuelta, esos 3 piquitos que están ahí arriba, ahí está la frontera, yo voy a ir ahí, voy a mirar para el otro lado y veré vacas, veré animales, bueno, con que no haya nieve ya alcanza. Y pum, caminás y cuando llegás arriba ves que son 3 picos más y aprendés que en la vida la cima no está donde vos creés, la cima está donde se le antoja. Y ahí vas a 5.000 metros de altura, caminás 33 pasos y te falta el aire porque no podés seguir, te sentís totalmente debilitado, se te sale. Y miro hacia Argentina y veo 2 caminos. Y Nando y Tintín son miopes. Digo, es para allá, Nando. Pues no, volver de vuelta, es un bajón para todo el mundo. Y empiezo a sentir un avión, mi viejo iba en un C-47 por el otro lado buscándonos. Un camino allá, un avión buscándonos, que vamos a seguir trepando ¿hasta dónde? Y dice, Nando, bueno, llévate con Tintín a ver si llegó a la cima. Y llegan a la cima y del otro lado son todas montañas, nieve, pero ve 2 montañitas que no hay nieve. Digo, Nando, estás como a 60 kilómetros. Sí, músculo, pero viste que es todo medio bajada, ¿no? En realidad el valle no se abre derecho al oeste, como esperábamos. Se abre al suroeste, pero después hay una Y y después al noroeste. Y yo quiero que me acompañes. Y bueno, si querés mandamos a Tintín para abajo, que está muy, muy lerdo, muy pesado. Nos quedamos con la comida de él. Dale, músculo, acompáñame. Yo le dije, mañana te contesto. Porque yo había escuchado que de tarde no se toman decisiones porque uno está cansado. Al día siguiente era un día colosal, la montaña te invitaba a hacer cualquier cosa. Vamos, Nando. Y ahí nos tiramos al otro lado y te vas yendo y pasan los aludes y caen pedazos de montaña alrededor. Esto es una cosa demencial, desproporcionada, que decís, yo me quiero ir a mi casa. Cuando vuelven los dos me dicen, bueno, mirá, la situación es espantosa, está lleno de montañas, creo que no da para 3, nos dejás la comida. Y yo que estaba agotado, físicamente estaba fusilado, le digo, encantado de dejarle la comida, le dejé mi mochila y después volví al avión, me deslicé, eso que nos llevó 3 días en subir, prácticamente me había llevado 2 horas deslizándome montaña abajo, sentado en un almohadón y con el otro almohadón en los pies. Cuando baja Vicentín digo, ¿qué pasó?
No, pasa que está dificilísimo, estamos en el medio de la cordillera y picos, y van a tener que caminar muchísimo. Bueno, ahí se nos prendió la luz amarilla y decimos, ojalá lleguen, pero si no llegan, vamos a ir previendo una segunda alternativa. De que ya estábamos muertos, de que no había retorno, de que lo otro era todo deprimente y que para este lado era la posibilidad y la ilusión, era era el futuro, era tener un futuro, tener una esperanza. Significaba, íbamos hacia algún lado, íbamos hacia algo. Y con Nando éramos uno solo, nos cuidábamos mutuamente. Cuando él dormía, que le quedaba la campera corta, que era de Enrique Platero, yo le pasaba el brazo para que no se enfriara. Estábamos como al borde de la muerte. Y Nando tiene una manera de ser muy pacífica, muy amable, muy amigable, ¿no? Y iba adelante y me decía, ¿para dónde te parece? ¿Para la Chadere? ¿Para la izquierda? ¿A la derecha? Nando, no sé qué. Yo decía, si el que más pesado pasa, yo paso también. Y aprovechaba los pasos de él que iba hundiendo en la nieve y le iba siguiendo las huellas. O sea que éramos, es decir, totalmente despojados de todo prejuicio de la sociedad civilizada. Éramos el uno para el otro para que no morirse ninguno de los dos. Cuando vi que aparecía agua, pasto y una lagartija me miraba parado, dije, está Roberto, te salvaste, acá comés pasto, tomás agua, estás en contacto, acabás de dejar la sociedad a la nieve, estás en la sociedad civilizada, volviste a la humanidad, ya estás de vuelta. Faltaba más pruebas de la humanidad y me veo una tapa de sopas Maggi y le digo, Nando, mirá, no podía creerle. Y para hacerse nunca visto, me dice, capaz la tiraron de un avión. Digo, no, los aviones la gente no tira basura. Y después pudimos hacer fuego. Ya la bolsa de dormir no la necesitamos. ¿Sí? Íbamos a pasos agigantados avanzando. Y bueno, y un atardecer, bajaba un río gigantesco que nos cortaba el paso y veníamos bordeando el río y veo una portera y huellas, pero las huellas eran con formas de rueda dibujo de rueda de camión, porque son tan pobres que recortan las ruedas de camión y se hacen ojotas. Esos son los zapatos. Y entra a un lugar que era el paraíso terrenal, parecía que estaba lleno de rosas mosquetas, unos riachuelitos que podías tomar agua y caballos y vacas pastando. Faltaba el hombre nomás. Y entonces me dice, Nando, no hay salida, vamos a salir. Y me digo, no, Nando, mirá, vamos a acobijarnos. Y cuando estoy diciendo yo, veo un tipo que cruza a caballo por otro lado. Y ahí fuimos corriendo hasta donde estaba y nos dijo, mañana. Y al otro día yo no podía más, estaba totalmente agotado. Así que fue Nando y le escribí una carta. Y el tipo dejó 3 horas a caballo, 3 horas en un camión de vialidad, dejó todas las vacas que estaban pariendo y se le comen los pumas. Y cuando llegó con la noticia al destacamento de frontera de Santiago, le dijeron, ese hombre, métanlo preso, está borracho, le está dando esperanza a la gente, es imposible que haya sobrevivientes. Pero tiene una carta que dice que es uruguayo, que viene un avión. Y ahí, bueno, se moviliza toda la Fuerza Aérea Chilena al rescate, ¿no? De tarde viene Sergio, que vuelve, y viene el ejército chileno, una avanzada, ¿dónde están los otros? Hay que ir a buscar. Y yo, mirá, son 6 días caminando, pueden ser 5.000 metros, pero entonces no vamos a poder ir ahora, ¿no? Me parece que ahora no. Lo habíamos logrado, algo que habíamos añorado 72 días y que parecía absolutamente imposible, lo habíamos logrado. Lograr el imposible, sensación como que el alma se te sale del cuerpo, ¿viste? Esos 10 días de espera de los expedicionarios fueron brutales para el grupo, para mantener el espíritu del grupo unido y con esperanza, porque nosotros teníamos un plan B. Si ellos no llegaban, había un plan B, pero el plan B iba a ser en enero. Ahora, ¿quiénes iban a estar en el plan B? Era imposible saberlo. Yo estaba convencido que sí, pero capaz que no. Pasar los días, oíamos todos los días la radio, nada de noticias de nada, y un día, y 4, y 5, y 6, y 7. Cuando me levanto para ir a escuchar la radio, paso por al lado de Eduardo, le pego en la cabeza y le digo, hoy salimos. Y me siento, prendo la radio y en eso, ping, lo tengo a Eduardo sentado al lado mío y le digo, ¿qué haces acá? Porque era la primera vez que alguien venía conmigo a escuchar la radio.
y me dice, quiero escuchar la noticia contigo. Y la radio dice Parrado y Canessa, y después una interferencia y se quedó cortado. Ahí nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? Y Eduardo me dice, y le damos la noticia, y le digo, y si la noticia es Parrado y Canessa aparecieron muertos. Que no nos damos cuenta de qué estaban diciendo de Canessa y Parrado, si estaban diciendo la lista de los que estamos muertos, o qué. Hasta que de repente, en una estación súper nítida, el sonido de una estación de radio chilena, empecé a oír el Ave María de Bach Gounod. Inolvidable momento también. Y entonces ahí, para mí, eso fue como la constatación y la verificación, la constatación de que había llegado. Fue genial porque dije, llegaron. Era como el mensaje del universo de una poética manera que me estaba anunciando eso. No, yo estaba dentro del fuselaje cuando escuché a Daniel y Eduardo que pegan un grito. Llegaron. Bueno, fue un alboroto bárbaro, ¿no? A los abrazos y bueno, salimos de la cárcel. Apareció Nando y Roberto, grita, adentro. Habíamos hecho todo lo que habíamos, todo el esfuerzo que se había hecho, la confianza que habíamos depositado en esas dos personas que hicieron un esfuerzo enorme para llegar a donde llegaron. Sentimos el ruido de los helicópteros atrás de la montaña, pop, 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 y desapareció. Y de repente pasaron unos minutos, no sé cuántos, alguien dice, allá vienen, y señalaba para abajo. Para el lado argentino, dos puntitos negros que siempre mirábamos las referencias con las rocas, se movían con respecto a los puntos fijos, como pedo. Y de repente estuvieron arriba rompiendo el ruido del silencio, ¿verdad? Pa, 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 y levantando nieve en nuestros brazos, esa foto que estamos saludando, y la nieve que parecía más un baile exótico que un rescate, ¿verdad? Faltaba música nomás, pero fue el himno de la alegría más lindo que escuché en mi vida, de esos motores arriba nuestro, pasaban, ¡wow! ¡Wow! Levantaban nieve y de repente bajaron dos hombres con campera roja y uno de ellos me agarró, que yo estaba, en la foto estoy sentado, yo tengo que estar sentado, me levantó, pesaba poquito, y un helicóptero bajó a la altura del techo, por ahí, pues no se podían posar, y me tiró para arriba, y me agarré de los patines, y un tipo con casco blanco salió y me agarró y me jaló, y me metió para adentro, y ahí yo le agarré el casco, le daba aviso, me sentó, me abrochó el cinturón, quédate quietito ahí, no te pongas mimoso, habrá dicho. Y yo era el primer ser diferente que veía. Yo caminé durante 72 días, pero ese día caminé. Ese día el helicóptero paró bien cerquita donde yo estaba y fui el primero en subir al helicóptero donde estaba Nando. Y lo primero que me preguntó Nando, ¿están todos? Sí, están todos. Y ahí se pasó la lista de los sobrevivientes al destacamento de Santiago. Empezamos a sentir en la lejanía ese ruido que se siente de muy lejos, el ruido del helicóptero. Es algo que, sobre todo si hay montañas, por el eco, que se empezaba a aproximar cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como dos pájaros portadores de libertad. Qué cosa más linda podíamos ver en ese momento. Imagínate esa foto que estamos con los brazos en alto, que es una de las fotos más importantes del siglo. Yo me imagino lo que debe haber sido para los pilotos, debe haber sido alucinante vernos ahí. Y que empiezan a dar vuelta y veo la figura de Nando, que estaba haciendo señas a mí, que yo no sabía por qué, y bajan los helicópteros y cuando cae uno de los del Cuerpo de Socorro Andino, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este personaje a mí de dónde me conoce? Yo me caí acá hace 70 días, no sabía ni dónde. Entonces le digo, soy yo. No, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo, que el primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí en ese momento? Y cuando abro la segunda carta, no es que abría una carta, era un papel escrito de un helicóptero dibujado y una carta dirigida a todos que decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre.
que fue impresionante después de 72 días de estar metidos ahí en el medio de la nieve, en silencio, sin ruido de nada. Aparecen 2 helicópteros, volando, una cosa. Era como que el mundo se venía abajo, fue todo muy rápido y todo muy violento que vivimos. Toca tierra un helicóptero, corrimos ese helicóptero, cuando estamos llegando, se ve que se va, y de repente allá aterrizó el otro y salimos caminando hacia el otro, y de repente el silencio de vuelta y nos quedamos solos. Se fueron los helicópteros y yo me quedé. Nos quedamos 7 más 3 de Socorro Andino. Nos quedamos solos en la montaña. Uno de ellos trató de comunicarse por radio, no podía, pero dijo: ya a esta hora los helicópteros no van a volver, vamos a tener que esperar un día más hasta mañana. Tenían miedo de dormir con nosotros, tenían miedo por el olor que teníamos y tenían miedo por todo lo que habían visto alrededor. Y decían: estos chicos están locos, estos chicos si nos dormimos nos matan. Y les insistimos y uno de ellos al final accedió a dormir con nosotros. Y bueno, y cantamos y solo les preguntamos qué decía el mundo, qué se hablaba de nosotros, si estaban nuestros padres. Y mientras él nos tiraba comida y comíamos, nos comimos toda la comida. Esa noche fue una noche, claro, ya estábamos en diciembre, fue una noche de mucha alegría, fue una noche de prácticamente no dormimos, estábamos esperando el rescate, los que nos quedamos ahí, disfrutamos de toda esa comida, de todo eso que había, y bueno, y fue una noche corta, por así decirlo. Y cuando nos subimos al helicóptero, donde aparecieron los helicópteros, ese momento maravilloso, nos subimos y empezamos a alejarnos, a todos nos pasó lo mismo, a sentir nostalgia, ¿no? Ese momento tan esperado de salvarnos, de que nos rescataran, inmediatamente se fue achicando el fuselaje y desapareció a los pocos metros de que nos fuimos elevando, y empezamos a sentir como una especie de tristeza, de nostalgia, pensando que nunca más íbamos a volver ahí, ¿no? Que estaban donde quedaban nuestros amigos muertos, donde quedaron todas esas... Vivimos esas emociones, las más fuertes de nuestras vidas, o muchas de las más fuertes, y habíamos logrado esa sociedad de la nada. O sea que sentimos esa nostalgia y esa tristeza de alejarnos a pesar de la euforia y de la alegría, ¿no? Y después de estar allá arriba y ver el milagro de la vida, que tenías que honrar la vida, que merecerla se te había dado, y tenías que cuidarla y honrarla, y apreciar la vida de otra forma, ya no como un derecho, sino algo que debes merecer, y para merecerla tenés que hacer. Hay un montón de gente que en la vida está esperando y pasa su vida esperando. Y para mí hoy, te digo, es terrible. La vida hay que vivirla a fondo, hay que vivirla con fuerza, se merece ser vivida. Esta historia tiene 2 visiones opuestas totalmente diferentes. ¿Por qué? Es la visión de la tragedia, de las muertes, del sufrimiento. Es una visión dura, fuerte, una historia triste. Y después que entras en la historia, empiezas a ver otra cantidad de cosas, valores del ser humano, la fuerza para sobrevivir, la ayuda, la compasión que te nace espontáneamente para ayudar al que está más necesitado. Porque esta es una historia de amor también. Porque hablan del milagro de los Andes, milagro para mí no es. Es una historia de amor, sí. O si querés, el milagro del amor, pero no del milagro. Milagro hubiera sido que se hubiera abierto el cielo y nos hubieran sacado a todos. Yo lo veo más como una historia en positivo que como una historia dramática. Digo, no puedo quedarme en el drama de los 29 que murieron. Triunfó la vida, gracias a que yo estoy vivo hay 7 más, tengo 2 hijos, 5 nietos, y tengo que verla por el lado positivo. Cuando pienso en lo que hicimos, cuando te lo relato,
lo sigo sintiendo, lo sigo viviendo, pero no te diría, no diría que olores, sensaciones, nada de eso, no es algo que lo siga. Sí la historia, que es parte tuya, y lo normal que sos. Mirá que en la cordillera, a pesar de ese dolor, ese sufrimiento, fuimos plenamente felices solo por estar vivo. Por estar vivo una hora más. Tu asiento era un muerto, tu mesa era un muerto, estabas rodeado de muerte, pero había vida. Y lo que ganó fue la vida a la muerte. Y todo lo que nos ocurría era horrible, pero había esperanza. Un día nosotros le dijimos, se terminó la búsqueda, tenés que valerte por vos mismo, y creo que el ser humano tiene esa potencialidad impresionante. Estoy horrible, estoy espantoso. ¿Qué te pasa? ¿Tenés problemas o tenés dificultades? Vos tenés dificultades, problemas que te digan te vas a morir en 3 meses, tenés dónde comer, tenés dónde dormir. Esperá que se te caiga el avión para darte cuenta lo bien que estás. ¿Qué es ser rico? Ser rico es poder ayudar a otro. ¿Qué es ser pobre? Tener necesidad que te ayuden los demás. Estar en una silla de ruedas, estar paralítico en una cama. Eso es ser pobre. Lo demás es más o menos. Algunos tienen muchísimo y se sienten como unos desgraciados. Otros no tienen nada, como la Madre Teresa, y se siente la persona más feliz de la tierra. Es decir, tenemos muy trastocados los valores en la cabeza. Y esta historia lo que pretende contarte es eso. Cuando tocas fondo, ¿a qué recurrís vos? ¿A dónde echás mano? Y esa los afecta.